¿Qué tal, amigas y amigos del Militante Informativo? El día de hoy hablaremos de un tema relevante que tiene que ver con la suficiencia energética y es destacable que el presidente de la República habló de la refinería de Dos Bocas, ya que al día de hoy está produciendo ya el 10% de gasolina y que en pocos meses estará produciendo el 20%. En conjunto, lo que se busca es que entre todas las refinerías que se tienen en el país, sumada a la refinería que se compró en Texas llamada Deer Park, se esté produciendo el 100% de gasolina para que México no tenga la necesidad de comprar gasolina más cara y en el extranjero. Con esto se logra en materia energética una suficiencia a nivel nacional y también habló de las críticas que le han hecho al gobierno federal por la construcción de esta mega obra, porque si bien se ha mencionado que se ejerció un presupuesto grande para la construcción de esta refinería, también es cierto que en más de 34 años el periodo neoliberal y todo este conglomerado de presidentes que pertenecen a un mismo sistema político corrupto no invirtieron un solo peso en la construcción de una nueva refinería. Bueno, si recordamos la refinería Borolas, esa que quiso construir Felipe Calderón, pues estamos hablando que fue dinero tirado a la basura. Ahí se puede revisar en internet toda la mega inversión que se hizo y solamente se construyó una barda. Entonces, pues el presidente de la República es digno de hablar de estos temas y callar a la oposición. Es decir, se están callando bocas con esta refinería porque no la pueden criticar, ya que es en beneficio de toda la población mexicana. Entonces, habla de todos estos temas el presidente y para ello les comparto el siguiente video. La refinería de Dos Bocas, sobre todo el que ya está produciendo de Dos Bocas. Ya ayer esa refinería produjo el 10% de toda la gasolina que consumimos diariamente. Y yo espero que en una semana, en 15 días, va a estar produciendo el 20% de toda la gasolina que consumimos en el país. Esa refinería fue algo muy importante porque se hizo en muy poco tiempo, con costos bajos, no se hace precio con esa inversión, con ese costo del mundo. Y habían transcurrido 34 años sin que se hiciera una nueva refinería en el país. La refinería de Dos Bocas, sobre todo el que ya está produciendo de Dos Bocas, ya ayer esa refinería produjo el 10% de toda la gasolina que consumimos diariamente. Y yo espero que en una semana, en 15 días, va a estar produciendo el 20% de toda la gasolina que consumimos en el país. Esa refinería fue algo muy importante porque se hizo en muy poco tiempo, con costos bajos. No se hace una refinería en ese tiempo y con ese precio, con esa inversión, con ese costo, en ningún lugar del mundo. Y habían transcurrido 30 sin que se hiciera una nueva refinería en el país. Todo el periodo neoliberal o neoporfirista decidieron los tecnócratas corruptos vender petróleo crudo, vender materia prima y comprar las gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Así se puede sintetizar, resumir lo que fue la política petrolera en todo el periodo neoliberal. Ahora no es así, porque cuando llegamos al gobierno se compraba el 90% de la gasolina que consumíamos en México. Ahora, como se repararon las 6 refinerías que existían y se compró una refinería en Texas, en Houston,
una refinería que es de México, que es de la nación, y como ya se construyó o ya está operando la de Dos Bocas, pues ya estamos importando solo el 10% de las gasolinas, del 90% que importábamos al 10%. Y ya tenemos en proceso de construcción 2 coquizadoras que son en realidad refinerías, porque se trata de convertir el combustóleo en gasolinas, una en Salina Cruz y otra en Tula. La de Tula, la primera etapa, la vamos a inaugurar en agosto. Y la segunda etapa de Tula a final de año, en diciembre. Y ya empezamos con la coquizadora de Salina Cruz. Están trabajando, ¿cuántos obreros en Salina Cruz? cerca de 6,000. Cerca de 6,000 trabajadores en la planta que se está construyendo en Salina Cruz. Esa va a estar para el 2026. Pero ya con estas 2 plantas nuevas vamos a ser autosuficientes. Es decir, ya no se va a comprar ni la gasolina, ni el diésel, ni la turbocina en el extranjero. Eso es lo que se ha logrado y por eso nos dio mucho gusto ir a Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, a constatar de que ya está produciendo la refinería de Dos Bocas. Nos cuestionaban mucho de que no comenzaba a producir, ya está produciendo la refinería. Ya ven cómo nos traen, que están pendientes de todo. Ayer estaba viendo un reporte, yo creo que del Reforma, de algún periódico, de que el Tren Maya está descarrilado, ¿no? Yo cuando vi eso me preocupó porque es como que se descarriló el Tren Maya. Y no, era que ellos hacen sus cuentas, ¿no? Sí. Y hablan de que es más el gasto de operación que la utilidad. Pero acabamos de empezar todavía. Y cualquier empresa, ¿sí?, pública o privada, pues lleva o le lleva tiempo conseguir sus puntos de equilibrio. Pero con nosotros son muy exigentes. Cuando hicimos el aeropuerto, como no pudieron hacer una gran tranza con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, muchísimo dinero se iban a robar y decidimos no hacer ese aeropuerto, sino construir el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. Y ya se construyó en muy poco tiempo, 2 años y medio, el aeropuerto Felipe Ángeles, que es uno de los mejores aeropuertos de México y de los mejores aeropuertos del mundo. Y nos ahorramos 120,000 millones de pesos. Como quedaron así enojadísimos, todavía no se les pasa el coraje. Decían que no se paraban ni las moscas en ese aeropuerto, que no era utilizado por nadie, que espantaban, que aparecían fantasmas, la Llorona. Y pues ¿qué creen? Que ya ahora ese aeropuerto es el principal aeropuerto de carga de todo el país, es el que más carga mueve en todo el país y ya es autosuficiente, es decir, ya lo que obtiene de ingresos es más que lo que requiere para su operación. Y ese lo inauguramos el 21 de marzo del 2020. Y ya está operando muy bien. Entonces, lo mismo de la refinería. Yo creo que lo que más les molesta, más que el Tren Maya, porque ellos ¿saben qué hicieron? Privatizaron los ferrocarriles. Habían trenes de pasajeros que se empezaron a hacer desde la época del presidente Benito Juárez y se llegaron a tener 30,000 kilómetros de vías férreas. Estaba comunicado el país con trenes de pasajeros. 150 años más, porque el primer tren de pasajero que se inauguró fue el de México a Veracruz, 600 kilómetros, y se inauguró en 1873. Y a partir de ahí empezaron a construirse vías férreas y se comunicó todo el país, porque antes, para ir a Quintana Roo, era por barco, cuando Quintana Roo tenía muy poca población, pero además durante el Porfiriato
querían quitarle las tierras a los campesinos, a los mayas, y ellos lucharon para defender sus tierras. Entonces Porfirio Díaz mandó a militares a exterminarlos. Allá estuvo este hombre que luego traicionó a Madero, Victoriano Huerta, allá por donde ustedes viven, en Acumal, Chan Santa Cruz, Río Puerto, por ahí. Y porque había muchas enfermedades, y por la represión llegó a vivir muy poca gente. Y allá también llevaban a los presos que se oponían al porfiriato. Fue una cárcel, Quintana Roo. Le llamaban la Siberia tropical, porque en Rusia había una región fría, de las más frías, y ahí estaba la cárcel de los zares, y era la Siberia donde mandaban a todos los opositores. Entonces, la Siberia del trópico, en México, en el porfiriato, era Quintana Roo. En ese entonces tenía como 24,000, 25,000 habitantes, mientras Yucatán tenía 300,000. Y ahora ya Quintana Roo tiene 2 millones y Yucatán tiene también lo mismo, 2 millones. Y eso que era cárcel y que era la Siberia, que era un infierno verde y había mucha represión y querían desaparecer a sus antepasados que resistieron. Bueno, ahora es el paraíso. Es de las zonas más bellas, no solo de México, sino del mundo. Entonces, aparte de que juegan ustedes ahí softball, están en el paraíso. Presidente, el aeropuerto se inauguró en el 22, hace apenas 2 años. El AIFA. El 22. Ah, en el 22. Sí, hace apenas 2 años. Sí, sí, yo dije 20, ¿no? 20. Sí, en el 22. Y acabamos también por allá, muy cerca, en Tulum, de inaugurar el nuevo aeropuerto. Sí. ¿Saben en cuánto tiempo se construyó? En 15 meses. Los ingenieros militares que nos ayudaron, que es también un aeropuerto bellísimo, pero como Mana lo planteó, lo importante es que el tren, que toda la gente que llega a Cancún, que pueda internarse, porque todo el desarrollo desde que comenzó el auge turístico en Cancún, desde 1970, porque no había nada. Cuando empezó el auge, todo fue Cancún. Y sí hay que agradecerle mucho a Cancún, porque es el lugar después. Y pues bien, amigos, aquí el presidente de paso habla de las otras megaobras que ha logrado en su sexenio y cómo impactan de manera positiva al país y cómo tiene eso tan enojados a los opositores porque se les escaparon de las manos, se les resbalaron de los dedos todas las tranzas que pudieron haber hecho si ellos continuaban al frente del poder. Entonces los mantiene muy enojados a todos los conservadores que estas megaobras que el presidente prometió desde su campaña y que se han logrado a lo largo de todo su sexenio, los tienen enojadísimos. Pero esta cuarta transformación apenas, como se menciona, es el primer piso. El segundo piso viene más fuerte con la doctora Claudia Sheinbaum, de eso no tenemos duda. Y de paso en este video pues vamos a alargarlo un poquito más porque pensaba no nada más tocar el tema de las megaobras o en específico de la suficiencia energética de la que habló el presidente de la República, pero también habló de un tema muy importante que tiene que ver con la autoridad moral que necesitan aquellos que quieren dedicarse a la política y que pues para no caer en chantajes, no caer en esconder cosas que luego los puedan afectar en la vida pública, habla de esa autoridad moral, de esa ética que se debe de tener en el oficio de la política, porque el presidente destaca que la política es un oficio más allá de una ciencia, más allá de un arte. Hablar de un oficio en la política es algo muy noble y habla de la corrupción, de que la gente se cansa de tanta pinche tranza, como lo ha reiterado en diferentes ocasiones el presidente de la República. Esto nos da gusto porque debe de permear en la sociedad, que la tranza, la corrupción es algo que debe de estigmatizarse y no debe ser parte de la cultura de ningún país, de ningún pueblo, y que la corrupción antes se medía por cuestiones que eran absurdas, como el darle
un dinero al tránsito o hacer alguna especie de moche ciudadano para que se lograra un trámite, pero no se hablaba de la corrupción de la cúpula, de las élites que se quedaban con el dinero de los impuestos, que saqueaban a la nación, que hacían tranzas millonarias y que iban a parar a los paraísos fiscales. De eso no se hablaba, era como un tabú en la política, en cualquier partido de derecha. Hablar de corrupción era algo que se veía mal, y ahora creo que se está logrando estigmatizar a la corrupción, y como debe de ser, todo mexicano debe de exaltar la honestidad, debemos de exaltar eso que nos debe de enorgullecer y son nuestras raíces, la honestidad, la resistencia, el no querer gobiernos corruptos y desterrar todo ese tipo de prácticas que nos han afectado tanto durante todos estos años, y estamos a tiempo de cambiar todo eso, y más aún con la segunda etapa de la cuarta transformación que viene con la doctora Claudia. Reitero, este tema no lo tenía pensado en el video, pero se los comparto con mucho gusto porque también se vio en la mañanera, y parte de esta pequeña labor que hace su servidor es resumir esas partes que considero importantes compartir, y no les hablo más del tema, se los comparto con gusto. Este es el segundo fragmento de la mañanera que les comparto en este video, amigos. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar. Desde luego es importante comentar estos videos, pues para que se genere esa no viralidad, pero sí una mayor difusión de estos medios alternativos que buscan permear en la gente. Y pues bueno, no se hable más del tema, les comparto el siguiente fragmento. No le echan la culpa, porque seguramente le van a echar la culpa del lunes blanco. También, presidente, fíjese que por extorsión metieron a la cárcel a un periodista de nombre Arturo Rueda, del diario Cambio. Lo grabaron, igual que a López Dóriga. Hay un video de prueba pidiendo 10 millones de pesos a funcionarios de Morena en el estado de Puebla. Estuvo unos meses en la cárcel, salió mediante una fianza, y este sábado lo sentenciaron a casi 3 años de prisión, presidente. Pues además del delito de extorsión de dinero. Esto es muy común, presidente, en los estados de la República y pues también aquí en la capital. Estas extorsiones por parte de algunos comunicadores que tienen una pluma, una cámara, un micrófono. Entonces, presidente, pues yo le quería preguntar si usted haría un llamado a los integrantes de su movimiento, precisamente de Morena, para que no se dejen extorsionar, obviamente pues que se porten bien, ¿verdad?, que no anden en actos de corrupción, pero en este caso, como también el de López Dóriga, pues era un abuso, una extorsión a esta empresaria hace unos años, también se le denunció ante la PGR a López Dóriga, y bueno, no sabemos en qué quedó, si se arregló o bueno, eso fue lo que le valió también la salida de Televisa. Esto también se vive mucho en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales. Esto también pues forma parte de esta transformación que se está viviendo en nuestro país, el hecho de que a este periodista su movimiento de Morena allá en Puebla pues le hubiera puesto un alto. Incluso ayer subimos el video donde pues él habla y pide que se equivoca, porque los medios dicen que también se equivocan, entonces es verdaderamente deleznable. También la empresaria Aramburu Zavala, que fue la que demandó por extorsión a López Dóriga, dijo que ella no quiso caer en esta extorsión y que por eso es de que lo denunció ante la PGR. Entonces, también a los empresarios, presidente, sufren extorsión por parte de estos pseudocomunicadores. Entonces, pues no sé, sus impresiones en relación a este primer punto, presidente. Bueno, poco a poco se tiene que ir acabando todo ese periodismo mafioso o esas prácticas, ¿no?, de extorsión que se dan en el periodismo y también en la política y en la administración pública y, como tú dices, en las empresas. Se tiene que ir avanzando para desterrar la corrupción del país en todos los niveles, en todos los órdenes, en todos los ámbitos. Cero corrupción. Es un mal que más daña, es el mal que más daña, ¿sí?, a un país, a una nación, y hay que desterrarlo. Se ha ido avanzando y yo espero que se siga avanzando y
también diferenciar lo que son los contratos de publicidad, que son legales, que una empresa necesita publicidad, hace un contrato con una empresa. El mismo gobierno puede tener contratos de publicidad para dar a conocer sus acciones. Lo que está mal es que el dinero del gobierno o de las empresas se utilice para actos de corrupción, por ejemplo, para proteger a corruptos, para chantajear a autoridades y obtener prebendas. Si no me das, te voy a estar golpeando, te voy a estar calumniando, te voy a estar difamando. Y eso lo puede hacer no tan famoso, de un estado, de un municipio, hasta las grandes cadenas de televisión y de radio. Ahora que pasaron las campañas, era evidente. Ya no voy a mencionar la televisora, pero se le lanzaron. Es que ayer estuve en Veracruz y me contó Rocío Nale de cómo fueron a extorsionarla. Creo que le pedían una televisora 200 millones de pesos. ¿Cuál televisora, presidente? No, hagan ustedes la investigación, pero 200 millones porque supuestamente tenían, pues de Dos Bocas, tenían información de corrupción, como ella había estado de directora, que por cierto lo hizo muy bien, encargada de la obra de Dos Bocas, gracias a ella se avanzó. Entonces, supuestas facturas, ¿no?, en donde demostraban que había permitido la corrupción y la acusaban de tener propiedades, incluso a su esposo, de tener una residencia en Nuevo León, y presentaron la escritura y resultó que era un homónimo, un señor que se llama igual que el esposo de Rocío, en plena campaña. Y hay un programa en esa televisora en donde la acusaron de ratera porque no entregó los 200 millones. Y estoy seguro que esos 200 millones no iban para la empresa, sino para los conductores, funcionarios. Entonces se da mucho. Siempre se habla del chayote, ¿no? Y se le carga la mano al del sobre, que son 3,000, 5,000, 20,000 pesos, 30,000, ¿no? Allá en los municipios, los estados, ¿no? También, porque el periodista está muy mal pagado, los periodistas. Antes, en los periódicos, lo único que le daban era la credencial y a ver qué hacían. Pero siempre es como cuando nos tenían bien choreados de que la corrupción eran nada más los agentes de tránsito, los mordelones. Y las tarascadas de arriba no eran corrupción, eran negocios. Era el de tránsito, ¿no? Todavía había un instituto internacional, existe, que es del bloque conservador, no el de Claudio, sino otro, de transparencia. Hacían encuestas para ver cuánta corrupción había en un país y dejaban una cartera con 1,000, 2,000 pesos en ciertos lugares, y en la cartera ponían el nombre y la dirección del dueño. Y entonces ahí veían qué nivel de corrupción había, cuántas carteras devolvían, que hablaban, oiga, usted dejó su cartera, porque aquí está su… y cuántas carteras no se devolvían. Y así medían la corrupción, pero no medían la corrupción arriba. Antier o ayer estábamos hablando de cuando compraron en el sexenio pasado una planta de fertilizantes. Primero privatizaron los fertilizantes y luego
cuando hicieron el pacto por México, que fue pacto contra México, que entraron todos los partidos, menos nosotros, compró el gobierno una planta de fertilizante que estaba arrumbada. O sea, primero la privatizó y luego la compró, porque son privatizadores y son estatistas, porque lo que les interesa realmente es el dinero, o sea, el chanchullo, la tranza, y el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Así es. Y compraron la planta, que ya estaba como 50 millones de dólares, pagaron como 300 formalmente, pero luego invirtieron, porque como estaba inservible, le invirtieron 500 millones de dólares más, de modo que lo que costaba 50 millones de dólares terminó costando al Estado, al gobierno, al pueblo, 1.000 millones. O sea, que se robaron 950 millones de dólares. ¿Cuánto eso es en pesos? ¿Aún a cómo está ahora? ¿Cuánto? 18.000 millones de pesos en una operación. 18.000 millones de pesos. Pudo ser en ese año la operación más lucrativa del mundo. El negocio fraudulento más importante del mundo. Pues por eso no avanzábamos. Ahora no se permite la corrupción y el presupuesto le llega a la gente, nos alcanza para que haya pensión a adultos mayores, pensión a personas con discapacidad, Sembrando Vida, becas para estudiantes, y tenemos economía fuerte. ¿Por qué no alcanzaba? Porque era una gran sangría la corrupción. Como ayer lo recordé y siempre lo recuerdo, a mi paisano finado, don Serafín Fernández, que decía: Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Así estaba el país. México, un país bendito, con recursos naturales, con cultura, con belleza, con un pueblo trabajador, y sin embargo no podía salir adelante. Su pueblo en la pobreza, por la corrupción. Entonces, ahora con lo de los medios, yo creo que van, a partir de lo que sucedió hace 2 meses, que fue un parteaguas, como se dice pomposamente, un parteaguas, una ruptura, van a tener que buscar un método distinto de informar, porque no funcionó toda la campaña de guerra sucia. Esto que estamos hablando de Veracruz, decían, está empatada, está arriba la oposición, va a perder Rocío Nale. Me cuentan, no sé si sea cierto, porque aquí viene de todos lados a informarnos el pueblo. No tenemos gente encargada de espionaje, pero sí de inteligencia. Me dicen que hasta los reunieron a los grandes empresarios en el club de industriales y les mostraron encuestas antes de la elección, en donde iba a ganar el candidato de la oposición en Veracruz. Esto también lo hicieron para la presidencia, también en el club de industriales. Les mostraron unas encuestas de, ¿cómo se llama la empresa esta famosa? Massive Caller. Massive Caller. Tenían ahí a todos los grandes industriales, empresarios. Yo ya se los había advertido, y lo saben ellos, porque me reuní como 6 meses antes. Les dije: no se vayan a dejar engañar, que no les vayan a timar la gente, porque es que ellos están muy desconectados, son como 2 mundos, están divorciados del pueblo, no recogen los sentimientos de la gente. Además, como son clasistas,
no todos, pero sí, algunos. Para ellos el pueblo no existe. El pueblo es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, no, hombre, todo se resuelve con la televisión y con las redes sociales. AMLO, presidente narcotraficante, que recibió dinero del cártel de Sinaloa y duro y dale con eso, con los sistemas automatizados que compran publicidad, que son robots. Todo esto se tiene que ir sabiendo poco a poco cómo funciona, porque son millones de mensajes, nada más que no son de personas. Ya todo es oprimir un botón y eso se reproduce muchísimas veces. Entonces, todo eso fracasó. En el caso de Veracruz, obtuvo de ventaja Rocío Nales 27% de ventaja. Me dio hasta gusto, porque el puerto de Veracruz, mis paisanos, los choreaban mucho. Y la gente del puerto, mis paisanos, jarochos, pues son muy inteligentes. Mucho, muy inteligentes. Y estaban muy conservadores. Y ahora demostraron lo que son. Muy avispados. Sonó el arpa y la jarana. Y ganó la transformación en el puerto de Veracruz. Y en todos lados. Entonces, se tienen que replantear los medios, todo esto. Y es muy importante, muy importante, dos cosas. Ahora vamos a tener un congreso, ¿verdad? Pues hasta aquí dejamos el video, amigos. Espero les haya gustado la información. Se puso muy interesante el día de hoy la mañanera y toda esta narrativa del presidente AMLO, pues para desterrar la corrupción y que la gente cada vez más cuestione, cada vez más critique todas estas prácticas que llevan a la desinformación. Incluso se toleraba todo esto que mencionaba el presidente Andrés Manuel, y qué bueno que esta transformación arrasó en todo el país y vamos por más conciencias despiertas, por más revolución pacífica y por más mentes abiertas para recibir toda esta información que puede parecer nueva, pero realmente es hacer la vida pública cada vez más pública, que es una de las máximas que ha expresado el presidente AMLO. Y pues bien, amigos, hasta aquí los dejo con este video. Les agradezco mucho su atención y no se olviden de lo que les había comentado: compartir, suscribirse y comentar. Hasta la próxima.